Hola, muy buenas. Hoy les vamos a exponer sobre las medidas cautelares en el derecho administrativo. El grupo está conformado por María Paula González Villabona, mi compañera, y yo, Daniel Rubén Fernández. Bueno, aquí podemos evidenciar el índice y el contenido que va a tener la exposición y pues vamos a empezar sobre qué son las medidas cautelares. Bueno, una medida cautelar es un instrumento procesal de carácter precautorio que pues adopta el órgano jurisdiccional de oficio o de solicitud de partes. Recordemos, pues, que la autoridad administrativa, en este caso sería el juez, puede actuar de oficio cuando detecta una situación que requiere su intervención, incluso si no se ha recibido una solicitud o denuncia por parte de los particulares. Esta facultad, pues, se fundamenta en el principio de legalidad y en la responsabilidad que tiene la administración de velar por el cumplimiento de la normativa e el interés general. Todo esto pues con el fin de garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponde dilucidar en el proceso. Además, se deja en claro que las partes o particulares también pueden pedir el uso de estas medidas para proteger pues, sus intereses o derechos y que estos no se vean perjudicados. Bueno, las medidas cautelares, el tema en sí se encuentra contenido en el artículo del 229 al 241 del CEPAC. Bueno, su procedencia, que pues evidencia en el artículo 229, habla sobre que se pueden y son procedentes en cualquier momento a petición de parte claramente, debidamente sustentada, y pues en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, es importante resaltar que solo se le permite al juez, de manera oficiosa, decretar las medidas cautelares en los procesos que busquen la defensa de derechos e intereses colectivos, como ya lo vimos anteriormente. En cuanto a la clasificación, la podemos evidenciar en el artículo 230 del CEPACA, en donde se precisa su clasificación y que éstas deben tener por relación directa con las pretensiones de la demanda. Bueno, las preventivas, las medidas se llegan a adoptar con el propósito de evitar un perjuicio inminente o irreparable antes de que se llegue a resolver el procedimiento administrativo en su totalidad. Eh, así es como se toman como las precauciones para prevenir o evitar posibles daños mientras se lleva a cabo como tal el proceso. Un ejemplo claro que podemos dar es la suspensión de licencias o autorizaciones de actividades que puedan ocasionar daños graves y irreversibles. En el código se hace referencia como a la orden de la adopción de una decisión administrativa o la realización de demolición de una obra como un objeto como para evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. Bueno, las conservativas, estas tienen como finalidad preservar o mantener una situación predeterminada o estado de hecho mientras se llega a desarrollar el procedimiento administrativo. El ejemplo que se puede dar de esta es la suspensión provisional de un acto administrativo que busca evitar que se produzca como tal los perjuicios irreparables mientras se resuelve su legalidad. Bueno, esta en el código hace referencia como a la ordenanza para que se mantenga como tal la situación. Eh, Ahora, las anticipadas o de suspensión. Estas se toman como precaución para prevenir o llegar a evitar daños mientras se lleva a cabo el proceso administrativo. Estas medidas pueden ser solicitadas por una de las partes involucradas o decretadas de oficio por la autoridad como tal competente. El objetivo principal de estas medidas es llegar a proteger los derechos e intereses de las partes hasta que se llegue a tomar una decisión final en el procedimiento administrativo. El ejemplo es que, pues, entre los más comunes que podemos poner, y que se da es la suspensión provisional de actos administrativos, la cual consiste como tal en la suspensión temporal de la ejecución o aplicación de un acto administrativo
que se pueda llegar a causar de los perjuicios como graves o irreparables de los derechos o intereses de una persona mientras se llega a resolver su legalidad o validez. Bueno, de esto el código hace referencia como el restablecimiento al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerable o amenazante contra cuando fuera posible. También suspender un procedimiento o actuaciones administrativas, inclusive de carácter contractual, o suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. En cuanto a los requisitos, se encuentra en el artículo 231 del CEPACA. En estos tenemos tres, el cuarto son adiciones. El primero es que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. El segundo es que la demanda haya demostrado que sea sumariamente la titularidad del derecho o de los derechos invocados. El tercero es que la demanda, que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses. Y la cuarta, que como les decía, son adiciones, pues bueno, una de estas se debe cumplir. La primera es que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable y la segunda es que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia sean inválidos. Bueno, estas disposiciones también llegan a señalar cuando administrativo la suspensión provisional de sus efectos y que pues procede por violación de la disposición invocada de la demanda o en la solicitud que se presente en escrito por separado. Bueno, además que cuando se presente el restablecimiento de derecho y la indemnización de perjuicios debe probarse la existencia de los mismos. Bueno, en cuanto al tema de la caución, pues se habla del mismo en el artículo 232 del CEPACA y en el código pues se precisa que el solicitante es el que debe presentar la caución con el fin de garantizar que los perjuicios que de alguna forma se puedan causar pues por la medida cautelar, el juez o el ponente serán los encargados de determinar la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual pues podrá ofrecer como alternativas al solicitante. Estas pues son garantías que se exigen para respaldar los posibles perjuicios que pueden surgir como consecuencia de la adopción de una medida cautelar. Estas garantías tienen como propósito asegurar que en caso de que la medida sea revocada o declarada improcedente, se pueda compensar económicamente a la parte afectada. En sí, pues estas garantías pueden ser una suma de dinero o un bien que la parte deposita como una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación impuesta pues, por la autoridad administrativa. Esta obligación puede ser el pago de una multa, el resarcimiento de un daño o cualquier otro compromiso que deba cumplirse. Además, en este mismo artículo se define en qué momento no se requiere caución. Entonces, no se requiere caución cuando, primero, se solicita la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Segundo, cuando se trata de procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. Y la tercera es que sean procesos de tutela y la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública. Procedimiento o trámite para la adopción de las medidas cautelares. Bueno, este está en el artículo 233 del CEPACA y bueno, en este se deja claro en un principio que la medida cautelar podrá llegar a ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso. También que al admitirse la demanda, el juez en auto separado debe correr traslado de la solicitud al demandado para que se pronuncie dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Bueno, el funcionario que conozca del asunto también tendrá que correr traslado cuando se pida el decreto de una medida cautelar en cualquier otra etapa del proceso. Eh, pues que vencido este término, el fallador tiene 10 días para decidir mediante auto sobre la medida cautelar pedida
y de esa misma providencia debe como determinar la caución. Si la solicitud se formula en el curso de una audiencia, debe correrse el respectivo traslado durante la diligencia y una vez esto, pues se evalúa si y la decreta o no. Bueno, en cuanto a las medidas cautelares de urgencia, estas pues se determinan en el artículo 234. ¿Y qué son? Según varios doctrinantes, estas se definen como el efecto o la herramienta que protege de manera temporal e inmediata algún recurso que se encuentre en riesgo. La causa impulsiva de las medidas cautelares viene a ser el peligro del retardo de la administración de justicia, originado en la inobjetable ecuanimidad que deben tener los trámites procesales hasta la satisfacción de la pretensión de la parte. Entonces, lo más importante que se puede recalcar aquí es la diferencia, pues, concreta entre la medida cautelar a la que se hace referencia en el artículo 230, que ya leímos anteriormente, y la medida cautelar de urgencia, que se ve en el artículo 234. Y la diferencia es que es el traslado que debe hacerse a la parte contraria a la solicitud de tales medidas, esto se dice en el artículo 233, o sea que en la primera parte es obligatorio, pero en la segunda, como es de urgencia, pues no hay tiempo para agotar como este trámite, entonces se excluye. Bueno, ya hablando de esos tres términos, levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar, pues primero que todo se ve en el artículo 235 y bueno, ¿qué se puede decir? El demandado o afectado con la medida cautelar es el que puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del juez o magistrado ponente. Todo pues para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se puedan llegar a causar. Y pues también la medida cautelar puede ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, ya sea de oficio o de petición de parte. O pues cuando el juez advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que ya no se presentan o fueron superados o finalmente que es necesario variar para que se cumplan. Bueno, los términos para resolver los recursos se encuentran en el artículo 236 y se dicta que los recursos procedentes contra el auto que decida sobre las medidas cautelares deberá ser resuelto en un término máximo de 20 días. En cuanto a la responsabilidad, a excepción de los casos de suspensión provisional de actos administrativos de carácter general, si la medida cautelar es revocada durante el proceso por considerar que su decreto era improcedente o si la sentencia es desestimatoria, el solicitante de la medida cautelar será como tal el responsable de los perjuicios causados y estos perjuicios serán pues evaluados y certificados en un incidente que se deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las sanciones que se encuentran en el último artículo que habla de las medidas cautelares, que es el 241. Y bueno, estas dictan pues el incumplimiento de una medida cautelar da lugar pues a la apertura de un incidente de desacato, como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo al cumplimiento hasta por el monto de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cargo pues del renuente. Eso sí tiene un límite que es que no puede sobrepasar los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También la sanción será impuesta por la misma autoridad judicial que profirió la orden contra del representante legal o director de la entidad pública o pues el particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar. Esta se impondrá mediante un trámite incidental y será susceptible del recurso de reposición, el cual se decidirá en un término de 5 días. El incumplimiento de los términos para decidir sobre una medida cautelar constituye una falta grave. Y bueno, esto fue todo respecto al tema de las medidas cautelares. Espero que haya quedado todo muy claro y muchas gracias por escuchar.